en la calle real que guardaba un secreto que desafiaría toda lógica. La casa pertenecía a doña Carmen Herrera, una viuda de 60 años que había dedicado su vida a la fotografía, un arte que había aprendido de su difunto esposo, quien trabajó como asistente del famoso fotógrafo francés que llegó a documentar los primeros días de la Revolución. Carmen tenía una colección impresionante de placas fotográficas que mostraban la vida cotidiana de Chihuahua. Comerciantes en el mercado, niños jugando en las plazas, familias posando con sus mejores ropas dominicales. Pero había algo perturbador en algunas de esas fotografías, algo que la mantenía despierta durante las largas noches del desierto chihuahuense. Si esta historia te está atrapando desde el primer momento, no olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte de México o el mundo nos estás siguiendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias que te mantendrán al borde del asiento. En varias fotografías aparecía una familia que ella jamás recordaba haber fotografiado, los Mendoza. Eran 5 personas, un padre de mediana edad con bigote espeso y mirada penetrante, una madre delgada vestida siempre de negro, 2 niños pequeños y una adolescente de unos 15 años. Lo más inquietante era que aparecían en fotografías tomadas en diferentes fechas, en diferentes lugares de la ciudad, siempre vestidos de la misma manera, siempre con la misma expresión solemne, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La primera vez que Carmen notó la anomalía fue un martes por la mañana, mientras revelaba las placas de la semana anterior. Había fotografiado la celebración del Día de la Independencia en la plaza principal y allí, entre la multitud que aplaudía el discurso del alcalde, estaba la familia Mendoza. Perfectamente nítidos, como si hubieran posado para la cámara, mientras todos los demás aparecían ligeramente borrosos por el movimiento natural de la celebración. Carmen frunció el ceño tratando de recordar cuando había visto a esa familia. Conocía a casi todos los habitantes de Chihuahua. Era una ciudad pequeña donde las caras nuevas no pasaban desapercibidas, especialmente en tiempos tan turbulentos. Pero los Mendoza no podía ubicarlos en su memoria. Era como si su mente se negara a procesarlos, como si hubiera una barrera invisible que le impedía recordar cualquier encuentro con ellos. El clima de Chihuahua en septiembre era particularmente duro ese año. El sol del desierto caía implacable sobre las calles de tierra, creando remolinos de polvo que se colaban por las rendijas de las casas de adobe. Las noches, en contraste, eran sorprendentemente frías, con vientos que bajaban de las montañas y silbaban entre las construcciones como lamentos ancestrales. Era en esas noches cuando Carmen se sentía más inquieta, cuando las fotografías misteriosas parecían cobrar vida propia bajo la luz parpadea de las velas. Esa misma tarde, mientras organizaba su archivo de placas fotográficas en el pequeño cuarto que había convertido en estudio, Carmen encontró otra imagen perturbadora. Era una fotografía que había tomado 3 meses atrás del mercado de abastos. Un bullicioso lugar donde se vendían productos traídos desde las rancherías cercanas, chiles secos, frijoles, maíz, carne seca, rebozos tejidos por las mujeres tarahumaras y todo tipo de mercancías que llegaban en caravanas desde los pueblos más remotos de la sierra. Y ahí estaban otra vez los Mendoza parados junto a un puesto de frutas con la misma ropa, la misma expresión, la misma postura exacta que en la fotografía de la plaza. El padre sostenía su sombrero en la mano izquierda. La madre tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Los niños permanecían inmóviles a sus lados y la adolescente miraba directamente hacia la cámara con una expresión que Carmen no podía descifrar. Era tristeza, súplica, advertencia.
El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza, resonando en sus oídos como los tambores que a veces se escuchaban desde las ceremonias tarahumaras en las montañas lejanas. Revisó meticulosamente todas sus placas una por una con la luz de la tarde, filtrándose a través de las pequeñas ventanas de su estudio improvisado. Las sombras se alargaban en el suelo de tierra apisonada, creando formas extrañas que parecían moverse cuando ella no las miraba directamente. Para su horror, encontró a la familia Mendoza en al menos 12 fotografías diferentes, todas tomadas durante los últimos 6 meses. Aparecían en bodas, donde otras familias celebraban la unión de sus hijos, en funerales donde los dolientes lloraban a sus muertos, en celebraciones religiosas donde los fieles se congregaban para honrar a los santos, en mercados donde los comerciantes pregonaban sus mercancías e incluso en retratos familiares de otras personas donde habían sido contratada para capturar momentos importantes. Siempre en el fondo, siempre observando, siempre idénticos, como si fueran espectros atrapados en el tiempo. Carmen notó que cada aparición seguía un patrón extraño. En las fotografías más antiguas, la familia aparecía muy lejos, casi imperceptible entre las multitudes, pero en las más recientes parecían estar acercándose gradualmente, como si estuvieran caminando lentamente hacia la cámara a través del tiempo y el espacio. Esta progresión la llenaba de una inquietud profunda que no podía explicar racionalmente. Esa noche, Carmen no pudo dormir. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de su casa de adobe, creando sonidos que parecían susurros en lenguas antiguas. Se levantó varias veces para revisar las fotografías bajo la luz de una vela, esperando que la oscuridad le hubiera jugado una mala pasada, que todo fuera producto de su imaginación agotada por las largas horas de trabajo en el cuarto oscuro. Pero ahí estaban, tan reales como las piedras de las calles de Chihuahua, tan tangibles como el polvo que se acumulaba en los rincones de su casa. Los grillos cantaban en el patio trasero, mezclando sus voces con el aullido distante de los coyotes que bajaban de las montañas en busca de agua. Carmen se envolvió en su rebozo de lana y salió al patio, donde la luz de la luna llena bañaba todo con un resplandor plateado que hacía que las sombras parecieran más profundas y misteriosas. Miró hacia el cielo estrellado, tan claro en el desierto, que parecía que podía tocar las estrellas con solo extender la mano. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué esas 5 personas aparecían en sus fotografías sin que ella tuviera memoria alguna de haberlos visto? Estaba perdiendo la razón. La fotografía había sido su pasión y su sustento durante más de 30 años. Pero jamás había experimentado algo como esto. Era como si las leyes de la realidad se hubieran quebrado dentro de su cámara, permitiendo que algo imposible se manifestara en sus placas fotográficas. Parte 2. Al día siguiente, Carmen decidió buscar información sobre los Mendoza. La luz del amanecer se filtraba a través de las montañas que rodeaban Chihuahua, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban dramáticamente con la aridez del paisaje. El aire matutino era fresco y limpio, cargado con el aroma de la salvia y el mezquite que crecían en las afueras de la ciudad. Visitó primero a don Esteban, el encargado del registro civil, un hombre meticuloso que conocía los nombres y apellidos de todas las familias que habían vivido en Chihuahua durante las últimas 3 décadas. Su oficina estaba ubicada en un edificio colonial cerca de la plaza principal, con paredes gruesas de adobe que mantenían el interior fresco incluso durante los días más calurosos del verano. Los archivos se guardaban en estantes de madera que llegaban hasta el techo, llenos de libros empastados en cuero que contenían los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de toda la región. Don Esteban era un hombre delgado,
de cabello gris, cuidadosamente peinado hacia atrás y bigote bien recortado. Siempre vestía trajes oscuros, a pesar del calor, y llevaba anteojos que siempre estaban colgados de una cadena dorada que había heredado de su padre. Tenía fama de poseer una memoria excepcional para los nombres y las fechas, una habilidad que había desarrollado durante más de 20 años trabajando en el registro civil. Cuando Carmen le describió a la familia y le mostró discretamente una de las fotografías donde Esteban la miró con extrañeza. Tomó la imagen en sus manos. Se colocó los anteojos y la estudió cuidadosamente bajo la luz que entraba por la ventana. Frunció el ceño, giró la fotografía en diferentes ángulos y finalmente la devolvió con una expresión perpleja. Doña Carmen, le dijo ajustándose los anteojos que siempre llevaba colgados de una cadena dorada. En todos mis años trabajando aquí, jamás he registrado a ninguna familia Mendoza que corresponda con esa descripción. Y créame, mi memoria para los nombres es infalible. He registrado a todas las familias Mendoza de esta región y ninguna se parece a la que aparece en su fotografía. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está seguro, don Esteban? Tal vez llegaron recientemente o quizás están registrados bajo otro apellido. Don Esteban negó con la cabeza firmemente. Imposible, doña Carmen. Conozco a todas las familias que han llegado a Chihuahua en los últimos años, especialmente con todos los movimientos de población que ha causado la revolución. Los refugiados, los desplazados, los que vienen huyendo de la violencia, todos pasan por mi oficina eventualmente. Esta familia le señaló la fotografía. Nunca la he visto. Carmen se dirigió entonces a la iglesia de San Francisco, donde el padre Miguel llevaba más de 20 años oficiando misas y conocía a cada feligrés por su nombre. La iglesia era un edificio imponente de piedra cantera con campanarios que se alzaban contra el cielo azul del desierto. Su interior era fresco y silencioso, decorado con retablos dorados y santos tallados en madera que habían sido traídos desde el centro del país durante la época colonial. El padre Miguel era un hombre bondadoso, de barba blanca que había llegado desde Jalisco en su juventud, llamado por su vocación a servir en esta tierra árida del norte. Era conocido por su sabiduría y su capacidad para recordar no solo los nombres de sus feligrés, sino también sus historias familiares, sus alegrías y sus penas. Durante las celebraciones religiosas, la iglesia se llenaba de familias enteras que venían desde las rancherías más remotas y el padre Miguel conocía a todas. Cuando Carmen le mostró la fotografía, el anciano sacerdote la estudió en silencio durante varios minutos. Sus ojos, aunque cansados por los años, seguían siendo agudos y perceptivos. Caminó hacia la ventana donde la luz era mejor y examinó cada detalle de la imagen. Es muy extraño, hija mía, murmuró el padre Miguel frunciendo el ceño. Estas caras hay algo familiar en ellas, como si las hubiera visto en algún lugar, pero no puedo ubicarlas. Es como si mi mente tratara de recordar un sueño que se desvanece al despertar. Siento que conozco estas almas, pero al mismo tiempo estoy seguro de que nunca he oficiado ningún sacramento para esta familia. El sacerdote le devolvió la fotografía con una expresión preocupada. ¿Ha considerado la posibilidad, doña Carmen, de que estas personas ya no pertenezcan a nuestro mundo terrenal? La pregunta del padre Miguel resonó en la mente de Carmen durante todo el camino de regreso a su casa. Las calles de Chihuahua estaban llenas de la actividad cotidiana. Mujeres lavando ropa en los patios, niños jugando con pelotas hechas de trapos, hombres conversando en las esquinas sobre los últimos acontecimientos de la revolución. Comerciantes pregonando sus mercancías desde las puertas de sus tiendas. Pero Carmen ya no veía su
Ciudad de la misma manera. Cada rostro que observaba se convertía en un potencial misterio. Cada sombra podía ocultar secretos del pasado. La inquietud que había comenzado como una curiosidad científica se estaba transformando en algo más profundo y perturbador, la sensación de que había tropezado con algo que trascendía las leyes naturales, que había conocido toda su vida. Esa tarde, mientras caminaba por las calles polvorientas de Chihuahua, observó cuidadosamente a cada persona con la que se cruzaba, esperando reconocer algún rasgo familiar, alguna similitud con los misteriosos Mendoza. El sol del desierto castigaba sin piedad. Y el aire seco llevaba el aroma del mezquite y la tierra árida que caracterizaba a esta región del norte de México. Las montañas que rodeaban la ciudad se alzaban como centinelas pétreos, sus cumbres desnudas brillando bajo la luz intensa del mediodía. Los comerciantes tarahumaras habían bajado de la sierra para vender sus artesanías en el mercado. Cestas tejidas con fibras de pino, violines tallados a mano. Medicinas herbales que habían usado sus ancestros durante siglos. Carmen se detuvo a observarlos, buscando en sus rostros alguna sabiduría ancestral que pudiera ayudarla a entender lo que estaba experimentando. Pero aunque los tarahumaras eran conocidos por su conexión con el mundo espiritual, parecían tan desconcertados como ella cuando les mostró disimuladamente la fotografía. Fue entonces cuando decidió hacer algo que jamás había hecho antes, fotografiar intencionalmente lugares donde los Mendoza habían aparecido para ver si volvían a manifestarse. La idea la llenaba de una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué pasaría si realmente aparecían cuando ella los estuviera buscando conscientemente? ¿Qué significaría eso sobre la naturaleza de la realidad que había dado por sentada toda su vida? Preparó su cámara con meticulosidad. Cargó las placas fotográficas con él. Cuidado de un científico, preparando un experimento crucial y se dirigió a la plaza principal, exactamente al mismo lugar donde había capturado la imagen. Durante la celebración del Día de la Independencia. Era importante recrear las condiciones exactas, la misma hora del día, el mismo ángulo, la misma luz. La plaza estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Algunos niños jugaban con un aro de madera mientras sus madres conversaban bajo la sombra de los escasos árboles que crecían en esa región semidesértica. Un anciano alimentaba a las palomas que se congregaban cerca de la fuente central. Y dos hombres jugaban dominó en una mesa improvisada bajo el portal de una tienda. La vida transcurría con la tranquilidad característica de las tardes chihuahuenses, cuando el calor del día comenzaba a ceder ante la promesa de la frescura nocturna. Carmen instaló su cámara en el mismo lugar exacto donde había estado durante la celebración patriótica. Utilizó una cinta métrica para asegurarse de que la distancia y el ángulo fueran idénticos. Esperó. No sabía qué esperaba exactamente, pero tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El tiempo parecía haberse ralentizado y cada sonido se amplificaba. El murmullo de las conversaciones, el aleteo de las palomas, el crujido de las ramas secas, movidas por el viento. Parte 3. Después de una hora de espera bajo el sol implacable del desierto, cuando ya estaba considerando regresar a casa con las manos vacías y sintiéndose ridícula por haber creído que podía invocarlo sobrenatural mediante la fotografía, Carmen sintió una extraña brisa fría que contrastaba fuertemente con el calor sofocante de la tarde chihuahuense. Como si una nube hubiera pasado por el sol. Pero cuando levantó la vista, el cielo estaba completamente despejado de ese azul intenso que solo se ve en los desiertos del norte de México. La brisa trajo consigo un aroma que no podía identificar. No era el olor familiar del mezquite o
la salvia, sino algo más antiguo, más profundo, como si viniera de un tiempo diferente. Los niños que jugaban en la plaza se quedaron quietos por un momento, mirando a su alrededor con expresiones confundidas, como si también hubieran sentido que algo había cambiado en el ambiente. Incluso las palomas dejaron de picotear y alzaron sus cabezas alertas. En ese momento, sin saber exactamente por qué, Carmen presionó el obturador de su cámara. El clic mecánico resonó en el aire inmóvil, como un disparo y, inmediatamente después, la brisa extraña desapareció. Tan súbitamente como había llegado. El calor normal del desierto regresó. Los niños reanudaron sus juegos y las palomas volvieron a buscar migajas en el suelo. Todo parecía haber regresado a la normalidad. Pero Carmen sabía que algo había ocurrido, algo que solo su cámara había podido capturar. Esa noche, mientras revelaba la placa en la soledad de su cuarto oscuro, Carmen contuvo la respiración cuando la imagen comenzó a aparecer lentamente en el papel fotográfico sumergido en los químicos. El proceso de revelado siempre había sido casi meditativo para ella. La transformación gradual de una superficie en blanco en una imagen llena de vida y significado. Pero esta vez cada segundo que pasaba incrementaba su ansiedad. Primero aparecieron las formas familiares de la plaza, la fuente central, los árboles. El kiosco donde tocaba la banda municipal durante las celebraciones. Luego, gradualmente, comenzaron a materializarse las figuras humanas. Los niños jugando, las mujeres conversando, el anciano con las palomas. Y finalmente, como emergiendo de las profundidades del tiempo mismo, aparecieron los Mendoza. Ahí estaban los 5, exactamente en el mismo lugar donde habían aparecido meses atrás. Durante la celebración del Día de la Independencia. Pero esta vez algo era dramáticamente diferente. El padre de familia estaba mirando directamente hacia la cámara, directamente hacia ella, con una expresión que le heló la sangre. Sus ojos parecían atravesar el papel fotográfico y clavarse en su alma con una intensidad que nunca había visto en una fotografía. Pero no era solo la mirada del padre lo que la perturbaba. Toda la familia había cambiado su postura. Ya no parecían simplemente posar o estar presentes por casualidad. Ahora daban la impresión de estar tratando activamente de comunicarse con gestos que Carmen no había notado en las fotografías anteriores. La madre tenía una mano extendida hacia adelante, como si estuviera señalando algo. Los niños ya no miraban hacia diferentes direcciones, sino que ambos dirigían su atención hacia un punto específico fuera del encuadre. Y la adolescente tenía la boca ligeramente abierta, como si estuviera hablando o gritando algo que Carmen no podía escuchar. Carmen tembló. Y casi dejó caer la fotografía. En más de 30 años dedicándose a la fotografía, jamás había visto una mirada tan intensa, tan penetrante, tan consciente. Era como si el hombre supiera que estaba siendo observado, como si supiera que Carmen había estado buscándolos, como si supiera que ella había descubierto su presencia inexplicable en las placas fotográficas. La imagen también revelaba detalles que no había notado antes. La ropa de la familia, aunque siempre había parecido ligeramente anticuada, ahora mostraba claramente signos de deterioro. Desgarrones en la tela, manchas que parecían ser de sangre, tierra acumulada como si hubieran estado enterrados. Los rostros que en las fotografías anteriores habían parecido simplemente melancólicos, ahora mostraban signos evidentes de trauma. La palidez cadavérica de la piel, las ojeras profundas, las expresiones de terror que habían quedado congeladas en el momento de la muerte. Carmen pasó la noche entera estudiando la fotografía bajo
Diferentes tipos de luz, utilizando lupas para examinar cada detalle. Microscópico. Cuanto más la observaba, más detalles perturbadores descubría. En el fondo de la imagen apenas visible, había otros rostros que no correspondían con ninguna de las personas que ella recordaba haber visto en la plaza ese día. Eran caras borrosas, como si pertenecieran a personas que estaban presentes en una dimensión diferente, observando la escena desde otro plano de existencia. La mañana siguiente, Carmen decidió que necesitaba ayuda especializada. Había llegado al límite de lo que podía entender o manejar por sí sola. Su primera parada fue la casa de Doña Remedios, una curandera respetada en toda la región que vivía en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa de adobe rodeada de plantas medicinales que lograban crecer a pesar del clima seco y hostil del desierto chihuahuense. El camino hacia la casa de Doña Remedios serpenteaba a través de un paisaje que parecía lunar. Rocas rojizas esculpidas por milenios de viento y erosión, casellas que se alzaban como centinelas. Espinosos y ocasionales arbustos de mezquite que proporcionaban la única sombra disponible. A medida que Carmen se alejaba del centro de la ciudad, el silencio se volvía más profundo, interrumpido solo por el ocasional grito de un halcón o el susurro del viento entre las rocas. Doña Remedios era una mujer que había vivido más de 70 años, de origen tarahumara, que había heredado de su abuela los conocimientos ancestrales sobre el mundo espiritual que los pueblos indígenas del norte de México habían preservado durante siglos. Su casa era pequeña, pero estaba rodeada de jardines cuidadosamente cultivados, donde crecían plantas que la mayoría de la gente consideraría imposibles de mantener en el desierto. Hierbas medicinales, flores que solo florecían bajo ciertas condiciones lunares y árboles frutales que daban cosechas abundantes a pesar de la escasez de agua. Muchas personas acudían a Doña Remedios cuando los problemas trascendían lo material y se adentraban en territorios que la medicina convencional no podía explicar. Era conocida por su capacidad para ver más allá del velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Una habilidad que había desarrollado desde la infancia y que había perfeccionado a través de décadas de estudio de las tradiciones ancestrales. Cuando Carmen llegó a su casa, Doña Remedios la estaba esperando en el patio como si hubiera sabido que vendría. Era una mujer pequeña, pero de presencia imponente, con cabello completamente blanco trenzado en una larga coleta que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos eran de un color marrón tan oscuro que parecían negros y tenían una profundidad que daba la impresión de que podían ver a través del tiempo y el espacio. «Vienes por las fotografías», dijo Doña Remedios, sin preámbulos, antes de que Carmen pudiera explicar el motivo de su visita. «Las almas atrapadas han encontrado la manera de hablar contigo». Carmen se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía Doña Remedios saber sobre las fotografías? No había hablado con nadie más sobre los detalles específicos de lo que estaba experimentando, y sin embargo, la curandera parecía conocer exactamente la razón de su visita. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Carmen finalmente, su voz apenas un susurro. Doña Remedios sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Porque ellos me han estado visitando en sueños durante semanas, pidiendo que alguien los ayude. Sabía que eventualmente encontrarían la manera de comunicarse con el mundo de los vivos, pero no sabía que sería a través de tu cámara. Parte 4. Doña Remedios condujo a Carmen hacia el interior de su casa, que era sorprendentemente fresca a pesar del calor exterior. Las paredes de adobe grueso y las pequeñas ventanas estratégicamente colocadas mantenían una temperatura agradable,
mientras que el aroma de hierbas medicinales colgadas del techo creaba una atmósfera que era a la vez tranquilizadora e inquietante. En las paredes había imágenes que mezclaban iconografía católica con símbolos prehispánicos, cruces de madera tallada junto a representaciones de serpientes emplumadas, santos católicos al lado de deidades tarahumaras, velas benditas, junto a piedras sagradas traídas de las montañas. Cuando Carmen le mostró las fotografías, doña Remedios las estudió en un silencio que parecía eterno. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente mientras pasaba de una imagen a otra. Carmen notó que la expresión de la curandera se volvía cada vez más grave con cada fotografía que examinaba. Finalmente, doña Remedios colocó las imágenes sobre una mesa de madera desgastada y caminó hacia una esquina de la habitación donde tenía un pequeño altar. Estas personas, dijo finalmente. Doña Remedios con voz queda mientras encendía una vela blanca y murmuró algunas palabras en tarahumara. No pertenecen a este tiempo, mi hija. Son almas que quedaron atrapadas entre dos mundos y por alguna razón tu cámara puede capturar su presencia, pero hay algo más, algo terrible que les impide descansar en paz. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. ¿Pero por qué aparecen en mis fotografías? ¿Por qué los puedo ver a través de la cámara, pero no con mis propios ojos? Doña Remedios regresó a la mesa y tomó una de las fotografías más recientes, la que mostraba a la familia mirando directamente hacia la cámara con expresiones de urgencia desesperada. La fotografía, explicó, captura más que lo que nuestros ojos pueden ver. Es como una ventana entre dimensiones. Especialmente cuando es manejada por alguien que tiene un don especial. Tú tienes ese don, Carmen, aunque no lo hayas reconocido antes. Un don. Yo solo soy una fotógrafa, doña Remedios. Aprendí la técnica de mi esposo. Nada más. La curandera negó con la cabeza. No, mi hija, tu esposo te enseñó la técnica, pero el don estaba en ti. Algunas personas nacen con la capacidad de ver más allá del velo que separa los mundos. Tu cámara solo amplifica esa habilidad natural que tienes para percibir presencias espirituales. Doña Remedios se dirigió hacia una estantería llena de frascos con hierbas, minerales y otros objetos que Carmen no podía identificar. Tomó varios elementos y comenzó a preparar una mezcla mientras continuaba hablando. Esta familia Mendoza, algo terrible le sucedió, algo que los mantiene atados a este lugar. No pueden descansar porque hay una injusticia que no ha sido resuelta, una verdad que necesita ser revelada. Y tú, Carmen, has sido elegida para ayudarlos a encontrar la paz. Carmen se sintió abrumada por la responsabilidad que doña Remedios estaba colocando sobre sus hombros. Pero, ¿cómo? ¿Puedo ayudar a personas que han estado muertas durante años? No sé quiénes son. No sé qué les pasó. No sé dónde buscar respuestas. Doña Remedios terminó de preparar su mezcla y se la ofreció a Carmen en una pequeña taza de barro. Bebe esto, le dijo, te ayudará a abrir tu percepción aún más y quizás puedas ver lo que realmente necesitas ver. Carmen vaciló, no era supersticiosa por naturaleza. Pero los eventos de las últimas semanas habían sacudido sus creencias sobre la realidad. La mezcla tenía un color verdoso y un aroma que era a la vez herbal y terroso. Como si hubiera sido hecha con plantas que crecían en lugares muy antiguos. ¿Qué contiene?, preguntó Carmen. Hierbas sagradas de la sierra, agua bendita del río que corre por la barranca del cobre y tierra de un lugar donde los antepasados hablaban con los espíritus. Nada que pueda lastimarte. Solo cosas que pueden ayudarte a ver con mayor claridad. Carmen tomó la taza y bebió el contenido. De un trago. El sabor era amargo,
pero no desagradable, y sintió inmediatamente una sensación de calma que se extendía por todo su cuerpo. Era como si una tensión que no había reconocido conscientemente se estuviera liberando de sus músculos y sus pensamientos. Ahora, dijo doña Remedios, tienes que regresar a tu casa y buscar la verdad sobre lo que les pasó a los Mendoza. Pero no busques solo con tu mente, busca también con tu corazón y con tu espíritu. Ellos te guiarán hacia las respuestas que necesitas encontrar. Carmen regresó a su casa con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación renovada de propósito. La bebida de doña Remedios había dejado una claridad extraña en su mente, como si hubiera limpiado un cristal empañado que no sabía que tenía. Los colores parecían más vivos, los sonidos más nítidos y tenía la sensación de que podía percibir cosas que antes habían estado ocultas. Esa noche, mientras revisaba nuevamente todas las fotografías donde aparecían los Mendoza, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto, detalles que se volvían evidentes bajo su nueva perspectiva mejorada. En cada imagen había elementos sutiles que no correspondían completamente con la época actual. La ropa del padre tenía un corte que había estado de moda hace 15 o 20 años. Los zapatos de la madre tenían un estilo que recordaba vívidamente haber visto en fotografías antiguas de su propia colección. Y lo más perturbador, en varias fotografías se podían distinguir manchas en la ropa, que definitivamente parecían ser de sangre, pero había algo más, algo que solo ahora podía ver con claridad. En el fondo de varias fotografías, apenas visible como sombras o reflejos, había indicios de violencia, formas que podrían ser armas, siluetas que sugerían lucha, expresiones de terror congeladas en rostros que aparecían y desaparecían como fantasmas en la periferia de la imagen. Carmen se dio cuenta de que las fotografías no solo mostraban a la familia Mendoza, también estaban documentando la historia de lo que les había sucedido. Cada imagen era como una pieza de un rompecabezas macabro que se extendía a través del tiempo, contando una historia de crimen y violencia que había permanecido oculta durante años. La investigación de Carmen la llevó al día siguiente a los archivos del periódico local, El Correo de Chihuahua, donde esperaba encontrar alguna pista sobre esta misteriosa familia. El edificio del periódico era una construcción modesta de 2 pisos, ubicada cerca de la plaza principal, con una fachada de piedra cantera que había sido construida durante los últimos años del Porfiriato. En la planta baja estaban las oficinas administrativas y la sala de redacción, mientras que el segundo piso albergaba los archivos históricos. El archivista era un joven llamado Roberto Salinas, que había estudiado periodismo en la Ciudad de México antes de regresar a Chihuahua para cuidar a su madre enferma y ayudar a mantener viva la tradición periodística de la región. Era un hombre delgado, de unos 25 años, con anteojos redondos y una pasión genuina por la historia local, que lo había llevado a organizar meticulosamente todos los ejemplares del periódico desde su fundación en 1880. Roberto recibió a Carmen con curiosidad profesional. Era raro que alguien pidiera acceso a los archivos históricos, especialmente una mujer que parecía tener un interés tan específico en eventos del pasado. Cuando Carmen le explicó que estaba buscando información sobre una familia desaparecida, Roberto se mostró inmediatamente dispuesto a ayudar. Los casos de personas desaparecidas siempre han sido comunes en esta región, explicó Roberto mientras la guiaba hacia las estanterías llenas de periódicos empastados. La revolución, los conflictos con los apaches, las disputas entre rancheros. Chihuahua ha visto mucha violencia a lo largo de los años. ¿De qué periodo estamos hablando? Carmen no estaba segura de las fechas exactas.
pero basándose en el estilo de ropa que había observado en las fotografías, estimó que los Mendoza habían desaparecido probablemente entre 1890 y 1900. Roberto comenzó a sacar los volúmenes correspondientes a esos años, creando una pequeña montaña de libros encuadernados sobre una mesa de lectura. Cerca de la ventana. Vamos a buscar en las secciones de noticias locales, dijo Roberto abriendo el primer volumen. Si una familia entera desapareció, seguramente habría sido noticia, especialmente en una ciudad del tamaño de Chihuahua en esa época. Parte C. Durante las siguientes 3 horas, Carmen y Roberto revisaron meticulosamente cada página de los periódicos correspondientes a la década de 1890. Era un trabajo tedioso que requería paciencia y atención al detalle. Las páginas amarillentas crujían al ser pasadas y el aroma a papel viejo y tinta desvanecida llenaba el aire del archivo. Roberto había desarrollado una técnica eficiente para escanear rápidamente las páginas, buscando palabras clave como desaparecidos, familia, Mendoza o cualquier referencia a eventos violentos inusuales. Fue Roberto quien encontró la primera pista real. En una edición del periódico fechada el 18 de septiembre de 1895. Había una pequeña nota en la página 3, casi perdida entre anuncios de medicinas patentadas y avisos de servicios locales. El titular era modesto: familia local reportada como desaparecida. La nota era breve, pero contenía información que hizo que el corazón de Carmen se acelerara dramáticamente. La familia Mendoza, compuesta por el señor Arturo Mendoza, de 42 años. Comerciante de telas y mercancías finas. Su esposa María Dolores Mendoza, de 38 años, sus hijos Carlos Arturo y Miguel Ángel, de 8 y 6 años respectivamente, y su hija Rosa María, de 15 años, ha sido reportada como desaparecida por vecinos. Preocupados, la familia salió de su residencia en la calle Real el 16 de septiembre para asistir a las celebraciones patrias, pero no regresó. Esa noche ni ha sido vista desde entonces. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo las edades y la composición familiar coincidían perfectamente con lo que había observado en las fotografías, sino que había un detalle que la llenó de terror. La dirección mencionada en el artículo. Roberto, preguntó Carmen con voz temblorosa, ¿podrías ayudarme a encontrar la dirección exacta donde vivían los Mendoza? Roberto consultó los registros de propiedades que tenía en una sección especial del archivo, documentos que había estado organizando como parte de un proyecto para crear un mapa histórico de la ciudad. Después de varios minutos de búsqueda, encontró la información que Carmen temía confirmar. Según estos documentos, la familia Mendoza residía en la calle Real número 47. Después de su desaparición, la propiedad fue vendida por el gobierno municipal para pagar deudas pendientes. Y Roberto se detuvo abruptamente cuando vio la expresión de shock absoluto en el rostro de Carmen. Doña Carmen, ¿se encuentra bien? Parece como si hubiera visto un fantasma. Carmen tardó varios minutos en encontrar su voz. Roberto, la calle Real número 47, esa es mi casa. He estado viviendo en la casa de los Mendoza durante todos estos años. El joven archivista se quedó en silencio procesando las implicaciones de lo que Carmen acababa de revelar. Finalmente habló con voz cuidadosa. Eso explicaría por qué aparecen en sus fotografías, ¿no es cierto? Si realmente han estado presente de alguna manera en su antigua casa. Carmen asintió, aunque todavía estaba luchando por asimilar completamente la información. Durante todos estos años había estado viviendo literalmente encima de un misterio sin resolver, durmiendo en las mismas habitaciones donde una vez había vivido.
Una familia que había desaparecido en circunstancias misteriosas. ¿Hay más información sobre lo que les pudo haber pasado?, preguntó Carmen. Roberto continuó leyendo los archivos con renovada determinación. Durante la siguiente hora encontraron varias referencias adicionales al caso Mendoza dispersas a lo largo de varios meses. Un artículo posterior mencionaba que las autoridades habían interrogado a varios sospechosos, pero que no habían encontrado evidencia suficiente para hacer arrestos. Otro artículo fechado 3 meses después reportaba que el caso había sido oficialmente cerrado como una desaparición sin resolver debido a la falta de evidencia física. Pero fue en un artículo fechado 1 año después cuando encontraron información que cambiaría completamente la dirección de la investigación de Carmen. El artículo era parte de una serie sobre crímenes sin resolver en la región. Y. Mencionaba rumores que habían circulado entre los residentes locales sobre el destino de los Mendoza. Según testimonios no confirmados de varios vecinos, la noche del 16 de septiembre de 1895 se escucharon ruidos extraños provenientes de la residencia Mendoza, incluyendo gritos y sonidos de lucha. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron estos reportes días después, no encontraron evidencia de violencia en la propiedad. Algunos vecinos insisten en que vieron a varios hombres merodeando cerca de la casa esa noche, pero ningún testigo pudo proporcionar descripciones específicas que condujeran a arrestos. Carmen se dio cuenta de que necesitaba hablar con las personas más ancianas de Chihuahua, aquellas que podrían tener recuerdos directos o haber escuchado historias de primera mano sobre la desaparición de los Mendoza. Su búsqueda la llevó hasta don Aurelio Castañeda, un hombre de 85 años que había nacido y crecido en Chihuahua y cuya memoria para eventos históricos era legendaria en toda la región. Don Aurelio vivía con su nieta en una casa pequeña, pero bien mantenida cerca del centro histórico de la ciudad. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco y ojos azules sorprendentemente claros, que contrastaban fuertemente con su piel curtida por décadas de sol del desierto chihuahuense. A pesar de su edad avanzada, su mente seguía siendo aguda y su memoria para eventos del pasado era extraordinariamente detallada. Cuando Carmen le contó sobre las fotografías misteriosas y le mostró la imagen más clara de la familia Mendoza, los ojos del anciano se llenaron inmediatamente de una mezcla de reconocimiento, terror y algo que parecía ser culpa reprimida. Durante décadas. ¡Ay, Dios mío!, murmuró don Aurelio, santiguándose repetidas veces con manos que temblaban visiblemente. Yo tenía 11 años cuando pasó eso. Mi padre me prohibió hablar de ello por el resto de su vida, pero nunca pude olvidar lo que vi esa noche. Carmen se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con tal fuerza que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué fue lo que vio don Aurelio? Por favor, es muy importante que me cuente todo lo que recuerda. El anciano miró nerviosamente hacia la puerta, como si después de tantos años todavía temiera que alguien pudiera estar escuchando una conversación que podría traer consecuencias peligrosas. Su nieta había salido a hacer compras dejándolos solos en la casa, pero don Aurelio seguía hablando en susurros. La noche del 16 de septiembre de 1895. Yo no podía dormir por la emoción de las celebraciones del día. Me levanté varias veces y en una de esas ocasiones fui a la ventana para mirar las estrellas. Desde la ventana de mi cuarto que daba hacia la parte trasera de nuestra casa, se podía ver claramente el patio de la familia Mendoza. Don Aurelio hizo una pausa como si el recuerdo fuera físicamente doloroso de evocar. Carmen esperó pacientemente, sabiendo que presionarlo podría hacer que el anciano se cerrara completamente. Vi a unos hombres arrastrando bultos grandes hacia el pozo viejo que estaba detrás de la casa de los Mendoza. Eran
4 o 5 hombres y se movían como si no quisieran ser vistos por nadie. Los bultos, Dios me perdone, pero ahora sé que no eran bultos, eran cuerpos. Carmen sintió un frío que le recorrió toda la columna vertebral. ¿Pudo reconocer a alguno de esos hombres? Don Aurelio asintió lentamente y su voz se quebró cuando continuó hablando. Uno de ellos era Jacinto Herrera, el hermano mayor de su difunto esposo, doña Carmen. Trabajaba como capataz en una de las minas de plata de la región y tenía una reputación terrible como hombre violento, especialmente cuando bebía pulque o mezcal. Los otros hombres no. Los pude ver bien en la oscuridad, pero Jacinto sí. Él tenía una cicatriz muy particular en la mejilla izquierda, resultado de una pelea con cuchillos que había tenido años antes. Era imposible confundirlo. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Jacinto Herrera había sido el hermano mayor de su difunto esposo, un hombre que había muerto varios años antes de que ella llegara a Chihuahua para casarse. Según las pocas historias que le había contado su esposo sobre su familia, Jacinto había sido expulsado de la familia por problemas graves con el alcohol, las deudas de juego y la violencia. Había desaparecido de Chihuahua poco después del inicio de la revolución y nadie había vuelto a saber de él. ¿Qué cree que realmente pasó esa noche, don Aurelio? Parte 6. El anciano se quedó en silencio durante varios minutos que parecieron eternos, mirando por la ventana hacia las montañas distantes, como si buscara la fortaleza para revelar un secreto que había guardado celosamente durante más de 3 décadas. Sus manos arrugadas temblaron mientras tomaba un vaso de agua y Carmen pudo ver que el peso de lo que había presenciado en su infancia había sido una carga que había llevado consigo toda su vida. Finalmente, don Aurelio habló con voz quebrada que revelaba el dolor de décadas de silencio forzado. Creo que mataron a toda la familia Mendoza esa noche y tiraron sus cuerpos al pozo. Arturo Mendoza era un comerciante muy próspero, conocido en toda la región por su éxito en el negocio de telas finas y mercancías importadas. Había rumores persistentes de que guardaba una considerable cantidad de oro y plata en su casa, ahorros acumulados durante años de trabajo duro. El anciano hizo una pausa para beber agua y Carmen notó que sus ojos se habían llenado de lágrimas. En esos tiempos de tanta revolución y violencia, muchos hombres estaban desesperados. Jacinto Herrera había perdido su trabajo en las minas debido a sus problemas con la bebida y tenía deudas de juego muy grandes con gente peligrosa. Mi padre me contó años después, cuando ya era un hombre adulto, que había escuchado rumores de que Jacinto había estado planeando robar a los Mendoza durante semanas. Carmen se sintió física y emocionalmente enferma. La casa donde había vivido felizmente durante tantos años. La casa donde había aprendido el arte de la fotografía junto a su esposo. La casa donde guardaba todos sus recuerdos más preciados y había construido su vida había sido el escenario de un crimen brutal. Y peor aún, alguien de la familia de su propio esposo había estado directamente involucrado en el asesinato de una familia inocente. ¿Por qué nunca se lo dijo a las autoridades?, preguntó Carmen, aunque inmediatamente se dio cuenta de que era una pregunta ingenua. En 1895, un niño de 11 años de una familia pobre difícilmente habría sido tomado en serio por las autoridades, especialmente si estaba acusando a un hombre como Jacinto Herrera, quien a pesar de sus problemas tenía conexiones con gente poderosa en la industria minera. Mi padre tenía miedo, respondió don Aurelio simplemente. Jacinto Herrera era conocido por su violencia y mi padre sabía que si hablaba podríamos terminar igual que los Mendoza. En esos tiempos, la vida valía muy poco, especialmente la vida de los pobres. Esa noche Carmen
Tomó una decisión que cambiaría todo y finalmente daría descanso a las almas atormentadas que habían estado apareciendo en sus fotografías. Se dirigió al patio trasero de su casa con una lámpara de aceite, una pala que había pedido prestada a su vecino y una determinación férrea que nunca antes había sentido. Necesitaba encontrar evidencia física de lo que había pasado. Necesitaba confirmar las sospechas que se habían estado formando en su mente. La luna llena proporcionaba suficiente luz adicional para que pudiera ver claramente el terreno. Comenzó a buscar rastros del pozo que había mencionado don Aurelio, examinando cuidadosamente cada metro cuadrado del patio trasero. Después de casi una hora de búsqueda meticulosa, encontró una zona donde la tierra parecía diferente del resto, más hundida, más oscura, como si hubiera sido removida y rellenada artificialmente décadas atrás. Carmen comenzó a cavar con una intensidad que la sorprendió. Sus manos se llenaron de ampollas, sus uñas se quebraron y su espalda le dolía terriblemente, pero estaba poseída por una determinación que parecía venir de una fuente externa. Era como si las almas de los Mendoza le estuvieran dando la fuerza necesaria para completar esta tarea crucial. La tierra del desierto era dura como piedra, endurecida por décadas de sol y escasez de lluvia. Pero Carmen siguió cavando. A los 2 metros de profundidad, su pala golpeó algo sólido que definitivamente no era piedra, era madera podrida, los restos de lo que una vez había sido un ataúd improvisado o tal vez solo tablas utilizadas para cubrir los cuerpos. Carmen apartó la tierra con las manos y bajo la luz parpadea de su lámpara descubrió la confirmación física de sus peores temores. Los restos óseos de 5 personas yacían en una fosa común. Improvisada, 2 adultos y 3 menores, exactamente como había descrito el periódico. Los huesos mostraban signos evidentes de trauma violento y entre los restos, Carmen encontró objetos que confirmaban la identidad de las víctimas. Un anillo de bodas grabado con las iniciales Ean Pills MD. Botones de ropa que correspondían con el estilo que había observado en las fotografías y una medalla religiosa que había pertenecido a la adolescente. Carmen se sentó en el borde del agujero que había acabado, mirando los restos. Bajo la luz parpadea de su lámpara, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La magnitud de la tragedia que había permanecido oculta durante 16 años la abrumaba completamente. La familia Mendoza no había desaparecido misteriosamente. Habían sido brutalmente asesinados y enterrados en su propio patio, y el crimen había quedado impune. Durante casi 2 décadas. En ese momento, Carmen sintió una presencia poderosa a su alrededor. No era amenazante o aterradora, sino profundamente reconfortante y pacífica. Como si 5 almas hubieran estado esperando pacientemente durante todos estos años a que alguien descubriera la verdad sobre su destino trágico. Carmen levantó la vista hacia el cielo estrellado del desierto y aunque no podía verlos con sus ojos físicos, sabía con absoluta certeza que la familia Mendoza estaba ahí finalmente liberada de la prisión espiritual que los había mantenido atrapados entre 2 mundos. Al día siguiente, Carmen se dirigió a las autoridades locales para reportar su descubrimiento. El comisario Gutiérrez era un hombre honesto y competente que había llegado a Chihuahua después de la revolución con la misión específica de ayudar a establecer el orden y la justicia en una región que había sufrido años de violencia y caos. Escuchó atentamente el relato completo de Carmen. Examinó cuidadosamente tanto los restos encontrados como las misteriosas fotografías que habían iniciado toda la investigación. Es el caso más extraordinario que he visto en todos mis años como oficial de la ley. Doña Carmen, dijo el comisario estudiando las imágenes con una lupa profesional. En términos de evidencia física,
Los restos que encontró coinciden perfectamente con la descripción de la familia desaparecida en 1895. Pero estas fotografías. Nunca había visto algo así. La investigación oficial que siguió al descubrimiento de Carmen reveló que los huesos mostraban signos inequívocos de trauma violento causado por objetos contundentes y armas blancas, confirmando que la familia había sido asesinada. Aunque Jacinto Herrera ya había muerto años atrás durante un enfrentamiento con bandidos cerca de la frontera con Estados Unidos, el comisario Gutiérrez logró localizar a dos de sus antiguos cómplices que todavía vivían en la región, enfrentados con la evidencia física irrefutable y los testimonios de don Aurelio y otros ancianos de la ciudad, que finalmente decidieron romper décadas de silencio. Los dos hombres confesaron su participación en el crimen. Revelaron que Jacinto Herrera había planeado originalmente solo un robo, pero que la situación había escalado a violencia cuando Arturo Mendoza había intentado defender a su familia. Los restos de la familia Mendoza fueron exhumados con todo el respeto y la dignidad que merecían, y se organizó un funeral apropiado en la iglesia de San Francisco. El padre Miguel, profundamente conmovido por la historia, ofició una ceremonia especial que fue uno de los eventos más concurridos en la historia reciente de Chihuahua. Toda la comunidad se unió para honrar la memoria de las víctimas de este crimen, que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Carmen donó todas las fotografías donde aparecía la familia Mendoza al archivo histórico de la ciudad, junto con una documentación detallada del caso que se convirtió en parte permanente del registro histórico de Chihuahua. Su historia se transformó rápidamente en parte del folclore local y muchas personas comenzaron a visitar su casa para escuchar el relato completo de las fotografías misteriosas que habían revelado un crimen del pasado. Después del funeral, Carmen regresó a su cuarto oscuro y preparó una última placa fotográfica. Instaló su cámara en el mismo lugar exacto del patio donde había encontrado los restos. Exactamente donde creía que la familia había sido enterrada originalmente. Esperó hasta que sintió nuevamente esa brisa fría característica que había aprendido a asociar con la presencia de los Mendoza y entonces presionó el obturador por última vez. Cuando reveló esa fotografía final, Carmen sonrió a través de sus lágrimas por primera vez en semanas. La imagen mostraba el patio completamente vacío, bañado por la suave luz dorada del atardecer del desierto chihuahuense. No había rastro alguno de la familia Mendoza en la imagen. Finalmente habían encontrado la paz que habían estado buscando desesperadamente durante 16 años y ya no necesitaban manifestarse a través de las fotografías para pedir ayuda. La historia de Carmen Herrera y su descubrimiento se convirtió en leyenda en todo el norte de México, recordando a todos que algunas veces la justicia llega tarde, pero eventualmente llega, y que los muertos no pueden descansar en paz hasta que la verdad completa sale a la luz. La casa en la calle Real número 47 fue convertida en un pequeño museo dedicado a la memoria de la familia Mendoza y a la importancia de nunca permitir que los crímenes queden impunes sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y en las noches silenciosas del desierto chihuahuense, cuando las estrellas brillan con intensidad particular en el cielo despejado, los habitantes locales todavía cuentan la historia de las fotografías misteriosas que revelaron una verdad terrible pero necesaria. Recordando que algunas veces los instrumentos más simples pueden convertirse en herramientas poderosas de justicia cuando son utilizados por personas valientes, dispuestas a buscar la verdad sin importar las consecuencias.